personal. Like you can take a person who is just corrupt in his ways and criminal in his ways, and you can change them to be a beautiful vessel used for you. Porque tú puedes cambiar una persona que sea corrupta o criminal en un vaso precioso, nada más para servirte a ti. Just like you did with this piece of property. Así como tú hiciste con este pedazo de propiedad aquí donde estamos. Growing up, looking at that house all the way through elementary school, being scared to pass by, and now we are preaching the gospel for the last 35 years in this church. Porque me recuerda que yo mientras estaba creciendo pasaba por por fuera de la propiedad y estaba todo enramado y no parecía que fuera nada bueno, y sin embargo tú lo convertiste en esta iglesia donde se ha predicado el evangelio, en este lugar precioso donde se ha predicado el evangelio por todos estos años. Thank you so much. Te doy las gracias, Señor. And you continue to be glorified. Y continuamos con que se continúe tu nombre a ser glorificado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. And amen. God bless you guys. I titled this message, Hosanna. Le he puesto por nombre a este mensaje del día de hoy, Hosanna. And I know you've heard that word before. Y yo sé que ustedes ya han escuchado esta palabra antes. And so many people have heard it before. How many people know what it means? ¿Cuántas personas Raise your saben lo que significa Hosanna? Amen. Muy So, bien. what it means is save please or save now. That's what Y lo que Hosanna quiere means. decir es, save please, sálvanos por favor, o sálvanos ahora. Or as the scripture or as that word tells us, Esa palabra nos dice that our Lord is Hosanna. que nuestro Señor es Hosanna. That's one of his names. Ese es uno de sus nombres. And what it means is that he is the Savior, Y and lo- he will save us at any moment, at any time, and he can do it now, even today, if you're not saved. Lo que significa es que Él nos puede salvar, hermanos, a cualquier momento, cualquier día, cualquier instante, y eso puede pasar el día de hoy. Amen. Jesus Christ, our Savior. Jesucristo, nuestro Salvador. Remember that name. His name is Hosanna. Recuerden entonces ustedes, recuerden ese nombre, que su nombre es Hosanna, el When Salvador, you call nuestro out his Salvador. name, you're saying, save me, Lord. Save me. Si usted le habla a Él y le dice, Hosanna, Hosanna, Señor, le está diciendo, sálvame, sálvame, Señor. We all go through things every day. Porque todos nosotros pasamos por pruebas, por circunstancias cada día. And sometimes when we go through hard things, Y algunas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, some people will say the name of Jesus, but not say it in the right way. When something happens, they're like, oh, Jesus Christ. y algunas personas dicen el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Cuando están pasando por momentos difíciles, pero no siempre lo dicen de una forma correcta, sino que dicen, oh Jesús, o oh Jesucristo. Whenever you hear that, Cuando usted, donde sea que usted escuche eso, tell them there's another word you can use than Jesus Christ. dígales, hay otro nombre que usted también puede usar aparte de Jesucristo. When something happens to you and you want to cry out something, just cry out, Hosanna. Cuando usted le esté sucediendo algo, ¿verdad? Y usted quiere decir, ¿verdad? Que está clamando a Cristo, dice el pastor, hay otro nombre para que usted use, y ese nombre es Hosanna. Amen. Amén. Now this is the first time, or the time before Easter Sunday, right? Sí. Este es el domingo antes de que celebremos el domingo de resurrección, ¿verdad, hermanos? But today it's called Palm Sunday. Pero el día de hoy se llama Domingo de Ramos. And the reason for that, Y la as razón- many of you will know, Y la razón por qué le ha dado este nombre Domingo de Ramos, is dice el when, pastor, tal vez muchos sí lo sepan, is when Jesus Christ
Y esto es cuando Jesucristo began his ministry for what he came to earth for, to die on the cross, started on Palm Sunday. es porque el domingo de Ramos, es cuando Jesucristo empezó su ministerio, el ministerio que vino a traernos salvación, que sabía él que iba a terminar con su muerte. The Lord, who was the Lord, King of Kings, Lord of Lords, Nuestro Señor, quien es el Rey de Reyes, Señor de Señores, was truly a servant of God. era y fue Jesucristo verdaderamente un siervo de Dios. But when you think of Jesus, Pero cuando usted piensa en Jesús, you don't think of him as a servant as much as when you think of Jesus, you think of him as King of Kings and Lord of Lords. cuando usted piensa en Jesús, ¿verdad? No lo piensa como, es el servidor, sino que uno piensa, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Because no matter whether you're a deacon, a pastor, an evangelist that is running ministries, Porque no importa si usted es un diácono, un evangelista, un pastor, o si usted está encargado de correr los ministerios de la iglesia, nobody in the Lord's presence nadie en la presencia de Dios is a leader without being a servant first. es un líder. Nadie en la presencia de Dios puede ser un líder sin primero ser un servidor de Dios. And then when they do get a position of pastor or leader or evangelist, Y luego cuando deacon, llega usted a estar en una posición de evangelista, de líderes, de pastores, they're still servants. todavía aún así continuamos siendo servidores de Dios. We're all servants. Todos somos servidores de Dios. Not only do we serve the Lord, No nada más que servimos a Dios we Todopoderoso, serve each other. sino que también uno a otro somos servidores. And when we help each other, Y cuando nosotros nos ayudamos uno a otro, whether you're a pastor or a teacher, ya sea que usted sea un pastor, usted sea un maestro, we're serving. estamos sirviendo. It's not just the people that bring the plates around and you say, oh, look at the servants. No, we're all servants. No es nada más las personas que traen, ¿verdad? Cuando se hace la Santa Cena del Señor, que traen los platillos para darle a usted los elementos de la Santa Cena, sino que todos nosotros somos servidores. And Jesus, Y Jesús, who is King of Kings and Lord of Lords, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, came to this earth vino a este mundo as a servant. como un servidor, vino a servir And ultimately, y más que todo, he served even unto death. y más que todo Él sirvió, hermanos, sirvió hasta el momento de su muerte, On the cross for our sins. en la cruz, donde Él dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Imagine that humility. Imagínese usted esa humildad que Él tuvo. And nobody could hurt him. Nadie entonces le podía hacer daño a Nobody Él. could touch him. Nadie lo podía tocar. But he gave his life Pero voluntarily Él dio su vida, voluntariamente dio su vida, so that you could live para que usted y yo podamos vivir, with him forever. para que podamos vivir para siempre con Él. Because without his humility, we could never be with him forever. Porque sin su humildad no hubiéramos podido nunca nosotros ir a vivir con Él para siempre. He paid the price of sin. Él pagó entonces el precio del pecado. And when we come to Christ, Y cuando nosotros venimos a Cristo, his death su muerte takes away our sin. Su muerte es la que nos quita, nos lava de nuestros pecados, la muerte de Jesús. And that's why we worship. Y es por eso que nosotros le alabamos, es por eso que nosotros le adoramos. That's why we come to church. Es por eso que nosotros... That's why we come to church. Oh, perdón. Y dice el pastor, y es por eso que venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Adorarle, alabarle. We don't come just to get fed. No nada más venimos a alimentarnos. We should Deberíamos de venir a come to get alimentarnos. fed, Deberíamos de venir a but alimentarnos. the purpose is to serve.
Pero el propósito más que todo, ¿verdad? Es servirnos unos a otros. As a matter of fact, I always say, when anybody does something to you or for you as a servant, you need to outserve that person. Amén, amén. Yo lo que les quiero decir a ustedes, si alguien hace algo bueno por ustedes, entonces usted responda de una manera haciendo algo aún mejor por la otra persona. If someone serves you and opens the door for you so you can walk through, you say, thank you for serving. Let me help you get into your car, right? Si alguien le abre la puerta, ¿verdad? Y usted le dice, muchas gracias por abrirme la puerta, se lo agradezco. Y déjeme ahora yo ir y abrirle la puerta de su carro a usted. So the person that opens the door for the car, that person says, you know what, you can have my car. Y así la persona que le abrieron la puerta del carro, como está haciendo más cosas buenas por las otras personas, les dice, es más, tú te puedes quedar con mi carro, te lo regalo. And that person will say, well, I'll drive you in my new car to my house, and that house will be yours. Y luego la persona dice, yo te voy a manejar en ese carro, te voy a llevar a mi nueva casa, y cuando lleguemos ahí, esa casa va a ser tuya. Ay, qué Can you suave. imagine? ¿Se puede usted imaginar? And then the other person said, well, let me just empty out my bank book and give it to you. Imagínense, entonces la otra persona iba a decir, nada más déjame sacar lo que tengo en mi banco y te lo voy a dar a ti. But we should have that idea of serving one another. Pero lo que estoy tratando de decirles es que debemos de tener esa idea, ¿verdad? Esa actitud de servir. You know, we come to church, ¿Saben una cosa? Venimos a la iglesia and the people next to you, came to church. y la persona que está sentadito a un ladito de usted, We all have needs. todos nosotros tenemos necesidades. And let's always have that in our minds. Siempre, Just like entonces, Jesus did when he was on earth. siempre hay que mantener eso en nuestra mente, así como Jesús lo hizo cuando Él estuvo viviendo, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amen? Amén. So let's get into our study, Matthew 21. Vamos entonces a entrar ya en el estudio aquí en Mateo 21. Verse 1. El versículo 1 dice así. We're going to break these verses down verse by verse. Vamos entonces a verso por verso, dice el pastor. Vamos a analizarlos verso por verso lo que nos está diciendo aquí. We read the Bible verse by verse. We can teach the Bible verse by verse. Leemos la Biblia verso por verso, así que también podemos enseñar la Biblia verso por verso. When I went to Bible college, Cuando yo atendí el colegio bíblico, they taught us how to teach the Bible. nos enseñaron cómo nosotros deberíamos enseñar a otros la Biblia To have different topics. y nos enseñaron que podría ser por tópicos, por diferentes temas Have 5 weeks of love messages. y que podría uno tener, vamos a enseñar 5 semanas del tópico, el tema que fuera sobre el amor, puro amor por esas 5 semanas. 6 weeks of how to serve. Y también nos decían que otro tópico podría ser unas 6 semanas enfocarnos en cómo es que debemos de servir. But the Bible Pero la Biblia fue escrita de tal manera, not only to read it no nada más para leerla, verse by verse, but to teach it. verso por verso, pero también para enseñarla verso por verso. Because the Bible was written for us to grasp the mind of God and what He wants for our lives. Porque la Biblia fue escrita con la intención de que nosotros pudiéramos a través de su palabra entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo para conocerlo a Él también. Esa es la intención. So verse 1. Así es que en el versículo 1 de Mateo 21:1. Now, when they drew near to Jerusalem, Jesus and His disciples, they came to Bethphage, to a Mount of Olives. Then Jesus sent 2 disciples. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. So these 2 disciples Así es que estos 2 discípulos didn't ask why, no preguntaron por qué, they just said, yes, sir. nada más que dijeron, sí, Señor, lo que Because tú they mandes. knew
whatever the Lord says Porque ellos sabían que lo que el Señor quería, is going to come out for the good. porque ellos sabían que lo que Jesús les preguntara iba a ser siempre para bien. When you read the Bible, Cuando usted lee su Biblia, what you read lo que usted lee has been God ordained for you to read it to work out for the good. es que Dios es lo que Dios le ordenó a usted que leyera, pero eso siempre va a obrar para bien para usted. Something, it could be a change in your life, Algo que puede ser un cambio en la vida de a usted, direction, algo que puede ser una dirección que deba usted seguir en su vida, something to get out of your life, o algo también, ¿verdad?, de que para quitar de su vida, or put into your o a life. lo mejor algo para agregar algo más a su vida. God is always speaking to us, Siempre Dios entonces está siempre hablándonos a nosotros, especially when you're reading this. especialmente cuando usted está leyendo su palabra. It's good to read it every day. Es bueno leer la palabra de Dios todos los días. You don't have to spend 3 hours every day reading it. No tiene usted que pasarse 3 horas, ¿verdad?, cada día leyéndola. You could, Si podría, si puede, claro que but sí. if you spend 15 minutes a day reading the Bible, it will change your life. Pero si usted ocupa 15 minutos leyendo su Biblia cada día, yo le aseguro que le va a cambiar su vida. I learned to read this, Yo aprendí a leer la Biblia and I used to read it. I started out with 15 minutes. y yo empecé a leer la Biblia y empecé, dice el pastor, que él empezó con 15 minutos al día a leerla, But when I ended up in prison, pero cuando yo terminé en la prisión, I read this book for hours. yo leía este libro por horas. What else was I going to do? ¿Qué más iba a hacer, verdad? There's nothing better than to read the Bible. No hay nada mejor entonces que ocupar nuestro tiempo leyendo la Biblia. I did also become a pretty good chess player. Y también me convertí en un muy buen jugador de ajedrez. And so, but the Bible, Pero la Biblia, it was amazing because I never read it well until I went to a place where that's the only thing I could do. pero que es increíble, pero yo nunca leí la Biblia bien como debería hasta que llegué a ese lugar donde no tenía más que hacer más que leer, y leí la Biblia. So when he sent them, Así he es que sent 2 disciples. cuando aquí dice la palabra de Dios que Jesús envió a 2 de sus discípulos, He said to them, les dijo a ellos, go into a village in front of you, and immediately you will find a donkey tied to a colt with her. Untie them and bring them to me. diciéndoles, Mateo 21:2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedme. No reason why, he just says, this is what I want you to do. No les dio ninguna razón, simplemente que les dijo, esto es lo que quiero que hagan. Sometimes when somebody tells us something to do, Algunas veces cuando alguien nos dice algo a nosotros, algo que debemos de hacer, the first thing is why. lo primero que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué? I need a reason to do what you tell me to do. ¿Por qué? Porque yo necesito que me des una razón para yo hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. I used to ask my father why, Yo le decía a mi padre, ¿por qué? and that didn't always work out well. Y no siempre, ¿verdad?, me resultaba muy bien el preguntar. The best thing he would do when I would say that he would do to me was because I said so. But other times it was a little stronger way of saying I said so. En las mejores veces que les puedo decir que era lo mejor cuando yo decía, ¿por qué? Me decía él, porque yo te lo digo que lo hagas, porque yo te lo estoy diciendo, pero otras veces no era así de suavecito. Sometimes you would say, what did you say to me? Y otras veces me decía, ¿qué? ¿Qué es lo que tú me estás preguntando a mí? Go to your room and think about it for a couple of hours. Y me decía, vete a tu cuarto y ponte a pensar ahí por unas horas a ver por qué me preguntaste esto. I stopped asking why
after that. Así es que yo aprendí a no decirle así a mi papá, ¿verdad? ¿Por qué? So he said, verse 3 and 4. Versículos 3 y 4 de Mateo 21. If anyone says anything to you, you shall say, because the Lord needs them, and he will send them at once. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying. Y si alguien nos dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. So when God tells you to do something, Así es que lo que le digo a usted, que cuando Dios le dice a usted que haga algo, and someone says, why are you doing that? y alguien le dice a usted, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué? The best thing to say is because the Lord told me to. Lo mejor es decirle, ¿verdad? Porque Dios me instruyó a que hiciera esto. He's got a reason for whatever he does. Porque Él tiene una razón por cualquier cosa que Él nos pida. Verse 5. Versículo 5. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden. Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. So he says to them, Así es que aquí les está diciendo, to his disciples, he says, when A sus someone asks you discípulos. that, I want you to say to them, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey. entonces The cuando Lord comes humbly to us, always. si alguien les pregunta, ¿verdad? Dice aquí en Mateo 21:5, decida la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Because the Lord is humble to us Porque nuestro Señor es humilde con nosotros. and gives us humble ways to do things. Y Él nos muestra y nos da formas en que hagamos las cosas, pero con humildad. He could have told his disciples, you know what, I'm telling you to go get a donkey, but he could have said, you know what, go get me the strongest war horse so that when I go into the town, the people will see me on that horse and see me as King of Kings and Lord of Lords. Porque Él podría muy fácilmente haberle dicho, váyame y tráigame un caballo, unos caballos, pero sin embargo con su humildad no es lo que Él pidió. But he said, I want you to get on a donkey. Sino que dijo, quiero que vayan y consigan un ¿dónde me quedé? A colt. Que un asno y un asno, perdón, no asno sobre un pollino. In other words, when God tells us to do something, En otras palabras, lo que yo le quiero decir a usted, cuando Dios nos dice que hagamos you algo, want people to see you as somebody, a servant of the Lord, someone that God is using. You better be humble in your actions when you do whatever God tells si you. usted quiere, en otras palabras, si usted quiere, ¿verdad?, que servir al Señor y quiere que lo vean que usted está sirviendo al Señor, lo debe de hacer de una forma humilde, de una forma sencilla, de esa forma es como se le agrada a Dios. Because the Lord says your king is coming to you, and he's coming this way, humble and mounted on the most humble animal, a donkey. Porque aquí le está diciendo, tu rey viene a ti, pero ¿cómo viene? Manso, humilde y sentado sobre un asno. Because the Lord always does things humble, and every servant of the Lord should be humble. Porque nuestro Señor siempre quiere que uno se mantenga en humildad. Y cada persona que sirve al Señor, cada uno de nosotros debemos entonces ser humildes, porque eso es lo que le agrada a Dios. Because the world is different. Porque cuando andamos en el mundo ahí es diferente. The world is power. Porque el mundo requiere de todos los demás que se muestre poder. You got bosses. They call them bosses. Y right? tienen For a el reason. jefe, dice, y se les llama jefes por alguna razón. I'm your boss.
Dice, yo soy tu jefe, yo soy. People sometimes also give orders with loud voices. Y también las personas a veces le piden a otras o le dan a otras órdenes, pero con una voz de autoridad. To show I have authority. Para mostrar, yo tengo autoridad y tienes que hacer lo que yo digo. The King of Kings, the Lord of Lords, never spoke to anyone that way. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca habló con nosotros de esta manera. Except one time when he turned over tables because the leaders were being arrogant. Excepto en una vez afuera del templo. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando estaban vendiendo y haciendo y los líderes eran tan arrogantes, y es cuando él se enojó porque eso no le gusta a Dios. Even when God is telling you something you shouldn't be doing, he still does it in a way of love, of humbleness. Y aún cuando él nos dice algo que no debemos de hacer y aún nosotros lo hacemos, él lo hace de una manera con amor, pero al mismo tiempo siendo humilde, manso. Some people will try to take advantage of that because you're humble and you're not saying it with authority, and they decide, oh, I'm going to do it. He doesn't sound like he's going to. Y algunas personas, ¿verdad?, tratan de tomar ventaja de eso. Oh, pues lo está diciendo, pero así no con tanta humildad, lo está diciendo con humildad. Entonces toman ventaja de eso. But the Lord hypnotizes us in a way. Pero nuestro Señor nos hipnotiza en la manera. When He shows humility in telling us, giving us direction, we want to do it because He's asking and because we love the way He even is asking us. Y cuando Él nos pide que hagamos algo, fíjense nada más en la forma en que Él pide, ¿verdad, hermanos? Sí es cierto, con su amor, pero con su humildad. Dios está maravilloso. Gracias, Señor. If you got a boss that's telling you, hey, go get that piece of tool for me. Si usted tiene a un jefe que le está diciendo, ¿verdad?, con un tono de voz así, ve y tráeme esa herramienta que te pedí. You're going to be like, you know what, I don't want to, the way he asked, I'm not even. But if that same boss says, hey, bro, can you go get me that wrench over there? I need to really help me out. Y si alguien, si un jefe, ¿verdad?, viene con palabras tajantes, diríamos cortantes, y dice, ve y tráeme esto de allá, dice el pastor que la reacción de la persona, del empleado va a ser muy diferente a alguien que le diga, ¿sabes qué? ¿Me podrías ir a traer, por favor, esto? O sea que con una voz amorosa, ¿verdad? No se necesita hablar a la gente de otra forma. It would make me like, yeah, you bet. Y yo les aseguro que si a mí me preguntaran así, amablemente, yo diría, claro que sí, con mucho gusto lo haría. God speaks to us that way. Porque Dios nos habla a nosotros de esa manera. How do you speak to people? ¿Cómo es que le pregunto a usted, cómo es que usted le habla a los demás? How do you talk to people? ¿Cómo es que usted, cuando va a hablar con las demás personas, cómo es que usted se dirige a las demás personas? Especially as a child of God. Especialmente si usted es un hijo de Dios, ¿cómo se dirige a las personas? There's a difference. Porque hay una diferencia. And you'll realize that when you start following God's directions, even in how you speak to people. Porque en la vida, ¿verdad?, diaria del cristiano, uno tiene que ver cómo es que uno va a conversar con la otra persona. You'll be amazed. Yo le digo a usted se va a quedar admirado, maravillado. If we ever shout to anybody, it should be shouts of joy. Sí, y se va a quedar maravillado cuando usted cambia a ser amable. Y dice el pastor, y si usted tiene que gritarle a alguien, que sea nada más cuando sea un grito de gozo para el Señor sobre todo. Someone gets a raise, you're like, bro, awesome, you got a raise. Y si a alguien le suben su sueldo, ¿verdad? Entonces usted dice, ¡qué bueno! That's when you should shout. Y ahí es donde usted ahí sí debe de gritar, ¿verdad? Ahí sí debe de gritar de gozo.
Zechariah 9 in the Old Testament says this. En Zacarías 9, versículo 9 en el Antiguo Testamento dice así: Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, on a foal of a donkey. Aquí en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Ahí dice el pastor, ahí estaban, ¿verdad?, gritando, pero de júbilo. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Put in your mind Yo quiero que usted, ¿verdad?, ponga en su mente that whenever I want to shout to anybody, que cuando usted quiera, o cuando yo también, dice el pastor, voy a hablar en tono así muy alto, do it when you're doing a shout of joy. y usted cuando lo haga, y yo también, dice el pastor, hágalo, pero hágalo con júbilo, ¿verdad? No gritarle a las personas, sino cuando hay júbilo, entonces sí tiene razón para hacerlo. Wow. In Jewish tradition, Zechariah 9:9 represents hope for the future of Davidic ruler and Israel's redemption. That's why that shout was so loud, because there was salvation coming. Aquí en el libro de Zacarías 9:9 dice el pastor que la tradición judía representa la esperanza. Por eso ese júbilo, ese que expresaron, esos gritos de júbilo, fue porque representa la esperanza para ellos, para los judíos, para un futuro gobernante davídico y la redención de Israel. Por eso ellos lo veían al Señor, ¿verdad?, y gritaban de alegría. Let's get finished here with this message today. Verse 6 and 7 says this. Vamos a terminar con este versículo aquí en Mateo 21, los versículos 6 y 7 dicen lo siguiente. The disciples went and did as Jesus had directed them. And he brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. You know what I noticed about this verse? ¿Saben lo que yo me fijé acerca de estos versos? It says that the disciples went and did as Jesus directed them, right? Está diciendo aquí que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. But I think, Pero yo pienso because of the way that he asked them, que por la forma en que Jesús usó, el tono que Jesús usó en preguntarles, they did more ellos hicieron incluso más. than what Jesus asked of them. Ellos hicieron incluso más de lo que Jesús les había pedido, ¿verdad? Por el tono tan bonito que Jesús usaba. That's the beauty of how we speak to people. Esa es entonces la belleza de saber cómo es que debemos de hablarle a las personas. Because notice, he told his disciples and directed them, they brought the donkey as he told them, and the colt, Y dice, y le trajeron el asna y el pollino, and then they did something extra. They said, they put on their cloaks and they sat upon them. y luego hicieron algo extra, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima, es cierto. They did more than they were asked. Hicieron entonces los discípulos más de lo que se les había pedido. When you want more than what you ask, you don't have to demand it. You just have to ask in the right way. Cuando usted quiere que alguien haga algo por usted, ¿verdad? Usted no tiene que usar un tono demandante, sino que simplemente hágalo con amor, como si se lo fueran a hacer a usted, y dice el pastor, y va a ver que incluso las otras personas van a hacer más de lo que usted pide. Notice what happened in verse 8. En el versículo 8, Mateo 21:8. It's when somebody does something good, Cuando alguien hace algo bueno, it gets stronger, and more people will do
more than they're asked of. Notice in verse 8, Aquí en el Mateo 21, versículo 8, these guys in verse 7 got their coats and spread it on before the Lord, but now notice verse 8. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. So everybody started doing more and more and more. Así es que si podemos ver aquí, ya los discípulos, ¿verdad? No nada más trajeron el asna y el pollino, pusieron aparte sus mantos. Y luego dice el pastor, y aquí en el número 8 ven como la multitud, ¿verdad? Todos empezaron a hacer más y más. Dice aquí, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino por donde iba pasando él. Serving the Lord becomes contagious. Así es que servir al Señor se convierte en contagioso, ¿verdad? Unos sirven y luego uno quiere servir también. All because God asked in a way Todo porque Dios pregunta en una forma tan humilde, that was kind and humble. una forma que es dulce, amable y humilde, es como Dios pregunta. Even as a pastor, when you have to tell somebody that you've done something wrong or you're acting a certain way, a pastor or a teacher or someone in charge can do it in a way that doesn't offend the person that hurts them, but to builds them up. Incluso cuando un pastor, ¿verdad?, está pidiéndole a alguien que haga alguna cosa, no la vas a hacer como en una forma demandante, en una forma arrogante, sino que de una forma humilde, sencilla, porque eso es lo que te trae más beneficio además. So it comes all down to the way we talk to one another. Entonces todo lo aquí la enseñanza, ¿verdad? Nos está diciendo cómo es que uno a los otros debemos de hablarnos, de tratarnos. Our attitude. Cómo es que la actitud debe de ser de uno. Because notice verse 9. Porque ponga atención aquí en el versículo 9. It says this. Y dice así. And the crowds, now we got crowds. Y ahora dice, primero era los dos apóstoles, luego la multitud, y ahora dice, y la gente. The crowds that went before him and followed him were shouting, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Wow. How it expands when you do the right thing, even with just the way you ask somebody. Qué cosa tan más bonita, dice el pastor, hermanos, que haga uno, que pida las cosas uno sencillo, con humildad, ¿verdad? Y así las demás personas van a reaccionar con usted, incluso haciendo más de lo que usted está pidiendo. Saying Hosanna. And what does that mean? ¿Qué quiere decir Hosanna? Ya les dije que nos God salve. saves. Sálvanos, el Salvador ha llegado, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna en It takes las it to the alturas. climax of beauty. Exacto, qué hermoso. Cuando Let's go to the next slide here. Hosanna, which I didn't have that, I'm sorry. gives us a dual nature of Jesus as a humble king Y aquí, and Savior. aquí Hosanna nos da la doble naturaleza de Jesús como rey, pero humilde, rey humilde y como nuestro Salvador. Can you imagine being the most humble person, but yet you are a king and Savior? Si usted se puede imaginar, él es rey, ¿verdad? Pero aparte es un rey humilde, es un rey que aparte es nuestro Salvador. You know, one of the things about humility, Una de las cosas acerca de la humildad, if you learn it si usted la aprende and use it y si usted la usa and be part of you, y humility, se convierte en parte de quien usted es, you will have a much happier life.
usted va a tener una vida mucho más bendecida. I've known people that are angry. Yo conozco personas que están muy molestas Even when they're trying to be nice, their voice is angry. y aún cuando tratan de ser amables, ¿verdad? La voz se les oye muy que están enojados. And that's usually because they've never tasted Y humility. es por lo regular porque nunca, ¿verdad? Han probado lo que es la humildad. Because humility to them is weakness. Porque la humildad para ese tipo de personas lo describen como una debilidad. But humility is the strongest character you can have. Pero la humildad, les digo que la humildad es el carácter más fuerte, más bendecido, más profundo, el fruto mejor que usted pueda tener. And last but not least, we'll stop here. Last but not least, Y al final ya voy a terminar, dice el pastor, con estos versículos. and when Jesus entered Jerusalem, the whole city, it Cuando, went from one kind word to a whole city now. cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, y dice el pastor, primero empezó con los 2 discípulos, luego fueron un grupo de personas y ahora es toda la ciudad de Jerusalén. Were stirred up, saying, "Who is this?" Toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? And they said it like, "Who is this guy?" Because he's powerful. But he didn't show power, he showed humility, which exposed his power. Y decían, ¿quién es este? Porque él no mostraba poder, él lo que mostraba era humildad. Y toda la gente decía, ¿quién es este? Se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién era este hombre que mostraba humildad, pero tenía un gran poder, que toda la ciudad estaba agitada? And the crowd, verse 11, and the crowd said, Y la gente decía, "Bro, this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee." y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea, el profeta del que se ha estado hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? When we come to church, Cuando venimos a la iglesia, it's not just to feel better. no es nada más para que usted se sienta mejor, It's not just to get a good deed in for God so he'll kind of stay cool with us. no es nada más para hacer cosas y quedar bien con Dios, We come to church sino que venimos a la iglesia because we love him. porque lo amamos a Él, We want to know more about him. queremos conocer más de Él, It's a desire es un deseo. to know God. Es un deseo de conocer de Dios, And once you get that fever y una of vez wanting to que, know God, una vez que usted entre en usted esos deseos de querer conocer más de Dios, even in times of suffering, aún en los momentos de sufrimiento, you don't go away from God, you get even closer. usted no se va a alejar de Dios, sino que incluso se va a acercar más a Dios. Are you hearing me, church? ¿Me están escuchando, iglesia? Yes. Can I get a hallelujah? Me dan un aleluya. Amén. Can I get a thank you, Jesus? Wow, that's some good stuff. The Lord is good, is he not? Dios es bueno, ¿a poco no, hermanos? Gloria a Dios. That's why he's our Hosanna. Es por eso que Él es nuestro sana. He saves us. Él nos salva, nos ha salvado. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we come to you now. Querido Padre Celestial, venimos a ti en este momento. We thank you so much for your word. Te damos